Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. En este final de año que está un poco descontinuado, pero en fin, vamos a tratar de volver a darle continuidad a los videos en este canal. Hoy día quiero comentar con ustedes un capítulo de la Biblia que trae algunas sorpresas, algunas cosas inesperadas. De nuevo, vamos a hablar de alguien. Sí, vamos a pelar, como se dice en Chile. Eh, Vamos a fofocar, como se dice en Brasil. Eh, Vamos a hablar de Abraham. Entonces vamos al texto. Los quiero invitar a Génesis capítulo 20. ¿Dónde está el texto? Ahí está el texto. Génesis capítulo 20 y vamos a leer el capítulo entero para tomar la historia desde su raíz. Es una historia que ustedes conocen, no tengo dudas acerca de eso, pero la vamos a comentar y vamos a aprender algunas cosas. Dice así, leo la nueva versión internacional. Abraham partió desde allí en dirección a la región del Negev y se quedó a vivir entre Cades y Sur mientras vivía en Gerar. Perdón, antes de decir la frase. ¿De dónde partió Abraham? Abraham estaba viviendo cerca de Sodoma, ¿no? Entonces, cuando Dios destruyó Sodoma, este versículo 1 nos dice que Abraham partió de allí en dirección al Negev, al sur de la tierra de Canaán, de Israel, y habitó entre Cades y Sur. ¿Ya? Entonces dice, mientras vivía en Gerar, a propósito, Gerar viene de la misma raíz que significa peregrinar. Entonces Gerar tiene esa connotación de tierras donde alguien es peregrino, donde alguien peregrina, que no es la tierra propia. Entonces, mientras vivía en Gerar, Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, mandó llamar a Sara y la tomó por esposa. Eh, Voy a hacer una salvedad. El texto bíblico dice que Abimelech, el rey de Gerar, tomó a Sara. No agrega la palabra por esposa, eso es importante por lo que sigue. Entonces tomó a Sara. ¿Mm? Sara era bonita, el rey del lugar, Abimelech, mandó a llamar a Sara y la dejó en su casa, la tomó. ¿Ok? Verso 3. Pero aquella noche Dios se le apareció a Abimelech en sueños y le dijo, puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada. Pero Abimelech todavía no se había acostado con ella. Le contestó, Señor, ¿acaso vas a matar al inocente? Como Abraham me dijo que ella era su hermana y ella me lo confirmó, yo hice todo esto de buena fe y sin mala intención. Sí, ya sé que has hecho todo esto de buena fe, le respondió Dios en el sueño. Por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. Pero ahora devuelve esa mujer a su esposo, porque él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Si no lo haces, ten por seguro que morirás junto con todos los tuyos. En la madrugada de aquel día, Abimelech se levantó y llamó a todos sus servidores para contarles en detalle lo que había ocurrido, y un gran temor se apoderó de ellos. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le reclamó, ¿qué nos has hecho? ¿En qué te he ofendido que has traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino? Lo que me has hecho no tiene nombre. ¿Qué pretendías conseguir con todo esto?
quiero eh, em, resaltar, hasta aquí, vamos a parar aquí, vamos a comentar un poco. Quiero resaltar que cuando la NBI traduce correctamente lo que me has hecho no tiene nombre, que es una expresión muy significativa en castellano, el texto hebreo dice algo con un matiz un poquito distinto quizás. Dice, aquello que no se hace, hiciste conmigo. O sea, tú hiciste conmigo aquello que no se hace, aquello que nadie hace, tú lo hiciste conmigo. ¿Ok? Eso es importante después para lo que sigue. Versículo 11, o final del versículo 10. Al reclamo de Abimelech, Abraham contestó, yo pensé que en este lugar no había temor de Dios, y que por causa de mi esposa me matarían. Pero en realidad ella es mi hermana, porque es hija de mi padre, aunque no de mi madre, y además es mi esposa. Cuando Dios me mandó dejar la tierra de mi padre y andar errante, yo le dije a mi esposa, te pido que me hagas este favor, donde quiera que vayamos, di siempre que soy tu hermano. Abimelech tomó entonces ovejas y vacas, esclavos y esclavas, y se los regaló a Abraham. Al mismo tiempo le devolvió Sara, su esposa, y le dijo, mira, ahí está todo mi territorio, quédate a vivir donde mejor te parezca. A Sara le dijo, le he dado a tu hermano 1000 monedas de plata, que servirán de compensación por todo lo que te ha pasado. Así quedarás vindicada ante todos los que están contigo. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech, y permitió que su esposa y siervas volvieran a tener hijos, porque a causa de lo ocurrido con Sara, la esposa de Abraham, el Señor había hecho que todas las mujeres en la casa de Abimelech quedaran estériles. Ok, esa es la historia, es muy conocida, y ahora vamos a pensar acerca de ella. Bueno, como ven, era importante decir que Abimelech, si bien tomó a Sara con la intención de hacerla su esposa, en realidad no la hizo su esposa, no la tomó por esposa porque no tuvo relaciones con ella. Eso es importante para el relato. Y de alguna manera Dios le impidió a Abimelech que tocara a Sara. ¿Cómo lo hizo? No sé si Abimelech cayó enfermo o a lo mejor eh, Dios le provocó un cansancio extenuante a Abimelech que no le permitió consumar su matrimonio. En fin, no sé qué habrá pasado, pero Dios le impidió a Abimelech eh, consumar sus planes de hacer de Sara su mujer, su esposa. ¿Mm? Ok, pero yo quiero ir a lo que realmente importa, creo yo, en este capítulo, que es la conversación que tiene Abimelech con Abraham. Fíjense lo que sucede. Abraham es el representante de Dios. De hecho, Dios le dice en sueños a Abimelech que Abraham es profeta, que él era profeta, que él era representante de Dios en el mundo. Y de hecho, le dice el versículo 7, ¿no es cierto? Pero ahora devuelve esa mujer a su esposo porque él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. A propósito, eso de va a interceder por ti para que vivas, sugiere que realmente Abimelech cayó enfermo. Dios le dio una enfermedad para que no tocara a Sara. Pero Abraham es profeta. Y ahora Abimelech habla con Abraham y le dice, caramba, tú eres profeta.
tú eres el representante de Dios y me vienes a hacer esto. Es decir, tú, el representante de Dios, casi provocaste que yo pecara. Es decir, el guardián de la ética y de la moral hace cosas que nadie más hace. O sea, aquí somos sinvergüenzas, pero, pero nadie nunca jamás ha hecho una cochinada tan grande como la que tú, Abraham, profeta, representante de Dios, me has hecho. Ese es el tenor del diálogo entre Abimelech y Abraham. Ese es el tono. Tú, Abraham, te has comportado como el más vil de los seres. Has traído un enorme pecado a nuestro pueblo cuando nosotros te hemos tratado bien, no te hemos hecho nada. O sea, al bien que nosotros te hemos hecho, tú nos has devuelto mal, tú nos has pagado con mal, haciéndonos daño. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque, bueno, las personas que ven este canal, seguramente todas son personas creyentes. Y la sociedad en general espera un alto estándar ético de personas creyentes. Y a veces nosotros fallamos en relación a ese estándar ético. A veces nos equivocamos, metemos las patas, nos, nos comportamos de una manera que no solamente no está a la altura del estándar ético que se espera de nosotros, sino que incluso se puede ser un comportamiento peor del que las personas esperarían de una persona promedio. Ese es el caso de Abraham también. Es decir, si a alguno de ustedes les pasó alguna vez, a mí sí me ha pasado, si a alguno de nosotros nos ha pasado, sepan que no están solos, están en buena compañía, a Abraham también le pasó. Ahora bien, fíjense cómo Dios actúa en este caso. Dios no fulmina a Abraham y no lo rechaza ni como profeta ni como su representante. Ni siquiera lo castiga. ¿Por qué ni siquiera lo castiga? Porque la vergüenza que tiene que pasar a Abraham ahora de escuchar de labios de Abimelech esta reprensión, esta vergüenza es tan grande que Abraham no necesita que lo castiguen más por eso. La vergüenza es tan grande que ciertamente produce arrepentimiento en Abraham. Que se hagan con castigarlo más. Abraham aprende la lección. Esperemos. Ya lo había hecho antes en Egipto y parece que no había aprendido la lección. A lo mejor la segunda vez sí la aprende. A lo mejor la segunda vez sí la aprende. Por otro lado, fíjense cómo Dios se comporta con Abimelech. Dios le advierte, primero impide que Abimelech cometa el terrible pecado que estaba a punto de cometer sin saber, por ignorancia. Ahora bien, hemos establecido que probablemente Dios le provocó una enfermedad a Abimelech. Y además que las mujeres de su entorno no podían concebir. Para Abimelech, haber recibido esa enfermedad o que sus esposas su esposa y las mujeres de su entorno no pudieran concebir, ciertamente parecían algo malo. Pero desde la perspectiva de Dios, haber enviado esa enfermedad o ese sufrimiento
en realidad evitó consecuencias peores, evitó que Abimelech pecara realmente de una manera realmente fea. En realidad, haber colocado esa enfermedad en Abimelech y después haber hablado en sueños con Abimelech fue un acto de misericordia de Dios con él también. ¿Por qué? Porque Abimelech era inocente en este caso. Y actuó de buena fe y Dios así lo reconoce. Y Dios salva su honra. El nombre de Dios en ningún momento es puesto en duda aquí, en ningún punto, en ninguna manera el nombre de Dios queda manchado, a pesar de que el acto de Abraham podría haber manchado la reputación de Dios delante de Abimelech y de su pueblo. O sea, ustedes ven, el profeta, el representante de Dios, estaba a punto de manchar el nombre de Dios. Esto es gravísimo. Pero Dios, al actuar con misericordia con Abimelech, muestra que él es un Dios ético, que no mata al inocente, y al mismo tiempo es misericordioso con Abraham. Lo mantiene en el estatus de profeta, lo mantiene cerca suyo. Ahora bien, ya dijimos, Abimelech actuó con inocencia, actuó de buena fe, al menos en este caso. No quiere decir que ese haya sido su carácter permanente, pero en este caso se lo ve actuando de acuerdo a las reglas de su tiempo, a las costumbres de su tiempo, actúa de buena fe. No hay maldad en él, en este acto. ¿Qué pasa con Abraham? Abraham actúa por dos motivos. Fíjense cómo comienza la argumentación de Abraham, versículo 11 del capítulo 20. Yo pensé que en este lugar no había temor de Dios. Yo pensé, yo creí, me pareció, tuve la impresión. Yo no los conocía, nunca había tratado con ustedes, pero se me ocurrió que tal vez en este lugar no había temor de Dios. Es decir, Abraham fue víctima de un prejuicio. Probablemente Abraham haya pensado que aquellos que eran idólatras, que aquellos que no eran de su religión, que no eran la religión de Abraham, aquellos que no eran creyentes en el Dios único, no podían actuar éticamente. Pero eso era un prejuicio. A lo mejor había recibido noticias del comportamiento de la gente en el país de Abimelech, en Gerar, pero de todas maneras era un prejuicio. ¿Con qué contrasta esto? Esto contrasta con la actitud de Dios mostrada en los capítulos 18 y 19 de Génesis, los dos capítulos anteriores, que les recomiendo a ustedes repasar. En esos capítulos, Dios le dice a Abraham que que el clamor de Sodoma y de Gomorra ha subido hasta él por los tremendos pecados que realizan. ¿Y qué hace Dios? Dios baja a investigar, a ver si realmente era así. Dios no actúa por prejuicio, Dios va e investiga y Él se convence y él hace una investigación acuciosa, una investigación profunda, detallada, justa, y después de eso decide. Abraham, por el contrario, actuó por culpa del prejuicio. Y a veces eso es un prejuicio que nos acompaña a las personas que somos creyentes. Nosotros podemos llegar a pensar
que las personas que no son creyentes no pueden actuar de manera ética, y eso es falso. Hay un montón de personas que son ateas y son tremendamente éticas. A lo mejor no por los mismos motivos que nosotros, pero son profundamente éticas. Pero Abraham tenía que aprenderlo todavía. Entonces, primera causa. Una causa es actuó por prejuicio. La segunda causa está también en el versículo 11. ¿Qué otra cosa pensó? Pensó que por causa de mi esposa me matarían. Eso es miedo. El prejuicio le provocó un miedo. Y es terrible constatar qué tipo de cosas horrorosas podemos llegar a hacer por miedo. El miedo es una de las emociones más fuertes que podemos sentir y ciertamente provoca en nosotros reacciones muy distintas a las que tendríamos en condiciones normales. Y en el caso de Abraham, el miedo lo llevó a actuar de una manera que no es completamente derecha. Ahora bien, fíjense un detalle importante lo que sucede esto. Versículo 12. Abraham se justifica. Pero en realidad ella es mi hermana, porque es hija de mi padre, aunque no de mi madre, y además es mi esposa. Entonces dice, mira, en realidad lo que yo te dije no es completamente falso. De hecho, no es falso, es correcto, solo que omití mencionar que además es mi esposa. Pero de que es mi hermana, pero solo no dije que además es mi esposa. Y esta es una característica, alguien me lo hizo notar hace un tiempo atrás, no recuerdo exactamente quién, por eso no cito la fuente, que los creyentes, incluso cuando engañan, intentan o intentamos que el engaño sea lo más apegado a la verdad posible. No se saca de nada, no se saca nada, ¿no es cierto? Sigue siendo un engaño igual. Pero de alguna manera nos incomoda engañar, nos incomoda actuar mal y tratamos de que la mentira sea lo menos mentira posible. Sigue siendo mentira igual, ¿ok? Pero de alguna manera tratamos de continuar siendo éticos, incluso cuando no actuamos éticamente. ¿Ok? Así es que, ¿qué es lo que debemos aprender de todo esto? ¿Qué es lo que debemos aprender? En primer lugar, aprender que Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Dios actuó misericordiosamente con Abimelech y actuó misericordiosamente con Abraham. Dios podría haber actuado simplemente con el rigor, pero él prefirió actuar con la misericordia. Con el rigor destruía todo el mundo, con la misericordia arregló toda la situación. Segundo, no nos dejemos llevar por nuestros prejuicios. Al contrario, seamos conscientes, tratemos de ser conscientes. Es un trabajo de inspección, de introspección. Tratemos de ser conscientes de los prejuicios que tenemos y eh, y tratemos de reconocer que son prejuicios y superarlos. A veces requerirá que nosotros digamos, bueno, vamos a tener que investigar, vamos a tener que asesorarnos de si esta situación es así o no. Lo que estoy diciendo es súper difícil, pero hay que hacerlo, hay que trabajar. En nuestro trabajo de mejoramiento personal tenemos que tratar de ser conscientes de nuestros prejuicios, de estar conscientes que son prejuicios
y que tal vez hay que cambiarlo. Y para eso hay que estudiar, hay que investigar, hay que conversar con las personas, hay que conocer a las personas. Segundo, es normal tener, o tercero ya, es normal tener miedo, pero es terrible cuando dejamos que el miedo nos domine. Es terrible. Hacemos cosas tontas, hacemos cosas peligrosas, cometemos errores rotundos, cometemos injusticias. Así es que es normal tener miedo, el miedo nos alerta del peligro, pero tratemos de no actuar motivados por el miedo, sino que dominemos el miedo, usemos nuestra cabeza y actuemos racionalmente. ¿Ok? Finalmente, aprendamos a reconocer que no todas las cosas que nos ocurren y que nos parecen malas, como a Abimelech le debió haber parecido mala la enfermedad que tuvo, son realmente males. Es posible, es posible que incluso sean actos de misericordia de Dios para con nosotros sin que nosotros sepamos. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar a Abraham por aquí. Después de Abraham haber orado por Abimelech, porque tuvo que orar por Abimelech, vamos a agregar dos cosas más a las conclusiones. Una, el prejuicio es tan tonto a veces que en este pasaje, igual que en el libro de Jonás, aquellos en quien nosotros tenemos prejuicios que debían ser antiéticos actúan éticamente y actúan bien, actúan inocentemente, con sinceridad, de buena fe, y aquel que se suponía que tenía que actuar derechamente, éticamente, ser un ejemplo de ética y moral, resulta que se equivoca. A veces este mundo está así del revés. Eso es para que vayamos viendo cómo los prejuicios son tontos. Y para obligar a Abraham a reconocer eso también, Abraham tiene que orar por Abimelech, a aquel de quien Abraham pensaba que era un pagano, antiético, chueco, irremediable. Y Dios tiene que orar por él, sabiendo que fue Abimelech el que actuó inocentemente y no él, Abraham. ¿Ok? Y de esa manera Dios redime a Abimelech y también redime a Abraham. La oración de Abraham le hace bien a Abimelech, Dios sana a Abimelech por causa de él, de esa oración, y le hace bien a Abraham, lo sana de sus prejuicios probablemente. ¿Ok? Entonces, con estas perlitas de este capítulo de Génesis, nos despedimos y nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan todos un lindo, lindo sábado en la compañía de Dios. Shabbat Shalom. Nos vemos. Chao, chao.